Ya hemos estudiado en videos anteriores las profecías del libro de Daniel, de los capítulos 2, el sueño de Nabucodonosor, y del capítulo 7, las 4 bestias. Vamos a continuar en este video analizando la profecía del capítulo 8 de Daniel. Así que no se vayan, que ya comenzamos con este nuevo estudio. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico, en este caso un estudio profético. Vamos a estudiar el capítulo 8 del libro de Daniel. Vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, pidiendo la bendición de Dios. Amante y buen Dios que estás en los cielos, gracias porque nuevamente podemos estudiar tu palabra. Queremos pedirte que tú seas nuestro guía y que nos permitas entender todo de acuerdo a tu santa y divina voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y agradecemos. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces viendo cuál fue el primer elemento que Daniel vio en esta visión. Vamos a leer los versículos 1 al 4 del capítulo 8 de Daniel. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Esta profecía le fue dada a Daniel ya casi finalizando el tiempo de Babilonia como imperio universal. Este rey Belsasar fue el último rey babilónico antes de que Medo-Persia tomara el poder. Entonces, en esta profecía, a diferencia de las 2 anteriores, del capítulo 2 y el 7, no comienzan con Babilonia, sino que ya comienzan directamente con Medo-Persia. Este primer carnero que ve Daniel junto al río representa a Medo-Persia, y ya lo vamos a leer. Fíjense que era un carnero que tenía 2 cuernos, y un cuerno era más alto que el otro, y ese cuerno más alto creció después que el otro cuerno. Vamos a ver qué nos dice la propia Biblia con respecto a este carnero. Leamos el versículo 20 primero. Dice Daniel 8:20, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Ahí está, directamente se lo dice el ángel que asistía a Daniel. Los 2 cuernos de este carnero son los reyes de Media y de Persia. Recordemos los temas que hemos estudiado anteriormente. Vamos al libro de Daniel, capítulo 2, versículo 32, y ahí vamos a ver en el sueño de Nabucodonosor cómo representa a Medo-Persia. Dice el versículo 32, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Ahí está, el pecho y los brazos de plata, si ustedes recuerdan, representaba a Medo-Persia. Y decíamos que eran 2 reinos unidos con alianza. Recuerden que Darío el Medo era tío de Ciro el Persa. Y allí decíamos en ese estudio que el brazo derecho es más fuerte que el brazo izquierdo. Persia era más fuerte que Media. Vamos a ir ahora a Daniel 7. Vamos a ver allí el versículo 5. Daniel 7:5, y allí en las 4 bestias también se nos hablaba de medos y persas. Dice el versículo 5, y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Allí se representaba a Medo-Persia con un oso. ¿Y cuál es la característica que menciona? Que se levantaba más de un costado que del otro, de Persia más alto que de Media. Y acá el carnero del capítulo 8 tiene 2 cuernos, pero uno más alto que el otro, Persia mayor a Media. Vamos a ver ahora
¿Cuál es el segundo elemento de la visión? Vamos a los versículos 5 al 7. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Allí está Grecia. Recuerden que lo hemos estudiado. Vamos al libro de Daniel. Veamos de nuevo el versículo 32, Daniel 2:32, y vamos a leer también el versículo 39. Dice así, el 32, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, que ya lo hemos visto en Medo-Persia, y su vientre y sus muslos de bronce. Ahí está Grecia. Y el 39 dice, y después de ti se levantará otro reino, le dice Daniel a Nabucodonosor, inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, ahí está Grecia, el cual dominará sobre toda la tierra. Y en el capítulo 7 de Daniel, en las 4 bestias, también lo vimos a Grecia. Leamos el versículo 6, Daniel 7:6, que dice, después de esto miré y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Recuerden que hablábamos de la velocidad de conquista del imperio griego con Alejandro Magno, acá representados por un leopardo, un felino, un animal muy rápido, pero con alas de águila y 4 alas, representando la velocidad de las conquistas. Y este leopardo tenía 4 cabezas, porque recuerden que murió Alejandro Magno y su reino se dividió entre sus 4 generales. Bien, vamos a ver entonces el versículo 8 y el versículo 22. Daniel 8:8 nos dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Ahí está la muerte de Alejandro Magno. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Muere Alejandro Magno sin dejar descendencia y su imperio se divide entre sus 4 generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Bien, veamos el versículo 22. Dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantaron de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Ninguno de estos 4 reinos tuvieron la fuerza, el poder que tuvo el imperio de Alejandro Magno. Pero ustedes ven que la Biblia es clarísima y cada vez presenta más detalles que confirman la interpretación de las profecías. Bien, vamos a ver a continuación qué pasa. Versículos 9 y versículo 23. El versículo 9 nos dice, y de uno de ellos, de uno de los 4 vientos, o sea, de uno de los 4 puntos cardinales en los cuales hacia los cuales se extendieron estos 4 generales de Alejandro Magno, de uno de esos 4 puntos cardinales, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Allí está el cuerno pequeño, del cual también ya hemos estudiado. Cuerno pequeño que representa primero a Roma en su etapa pagana, el imperio romano, pero también representa a Roma en su etapa papal. ¿Y por qué dice que creció mucho al sur, también hacia el oeste y hacia la tierra gloriosa? Bueno, hacia el sur porque conquistó Egipto en el año 30 a.C., Roma conquistó Egipto. También hacia el oriente porque conquistó a Siria en el año 65 a.C. y también hacia la tierra gloriosa porque conquistó Judea en el año 63 a.C. Allí está el cuerno pequeño en este momento en su etapa como imperio romano, en su etapa pagana. Bien, leamos entonces el versículo 23. Dice, y al fin del reinado de estos,
cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y acá ya está hablando de otra etapa de Roma, está hablando de la Roma papal. Y veamos qué hace este cuerno pequeño en su etapa papal. Veamos los versículos 10 y 24. Dice el 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y el versículo, dijimos, 24, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Fíjense que acá el cuerno pequeño, que esto también ya lo hemos estudiado, tanto en Daniel 7 como en Apocalipsis 13, dice, destruirá al pueblo de los santos. Y en el versículo 10 dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Qué es el ejército del cielo? ¿Qué son las estrellas? Vamos a ver algunos versículos que nos aclaran este punto. Vamos a Éxodo capítulo 7, versículo 4. Éxodo 7:4 nos dice lo siguiente. Dios le dice a Moisés, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. El ejército de Dios es su pueblo, son sus hijos. En el Antiguo Testamento, Israel. En el Nuevo Testamento, los cristianos. Esos son los que forman el ejército de Dios. Vamos a ver Jeremías capítulo 33, versículo 22. Jeremías 33, 22. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Ustedes ven que aquí compara a su pueblo con los ejércitos del cielo. Vamos a ver otro versículo que está en Génesis, capítulo 22, versículo 17, y ahí nos habla también, nos hace una comparación entre el pueblo de Dios y las estrellas del cielo. Génesis 22, 17 nos dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Así que ustedes ven que acá cuando en Daniel 8 habla de que este cuerno pequeño se iba a levantar contra el ejército y contra las estrellas, se está refiriendo a contra los hijos de Dios. Esto ya lo hemos estudiado, son las persecuciones que se produjeron durante la llamada Santa Inquisición, en donde murieron millones de cristianos fieles por estudiar la Biblia, por oponerse al cuerno pequeño. Bien, vamos a ver qué otras cosas haría este cuerno pequeño. Daniel 8 de nuevo, vamos a ver los versículos 11, 12 y 25. Daniel 8, 11, 12 y 25. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. El 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Fíjense, acá por una parte dice dos veces que se levanta contra Cristo mismo. Dice contra el príncipe de los príncipes. El otro versículo dice contra el príncipe de los ejércitos. Ya hemos visto que los ejércitos son el pueblo de Dios. El príncipe de los cristianos, del pueblo de Dios, es Cristo mismo. Este cuerno pequeño se levanta contra Cristo. También dice que prosperará en su mano el engaño y pisará la verdad, echará la verdad por tierra y la pisará. Y esto es lo que el cuerno pequeño hizo, cambió la verdad de Dios por mentira. También dice que fue quitado por él el continuo sacrificio. Ya hemos visto que el continuo sacrificio era uno de los dos servicios del santuario. Y dice también
que el lugar de su santuario fue echado por tierra. La verdad de la existencia de un santuario en los cielos no existe hoy. La gran mayoría de los cristianos desconoce la existencia del verdadero santuario en los cielos. Ya vamos a estudiar acerca de este tema un poquito más adelante. Pero ya hemos estudiado el santuario en la tierra y hemos visto allí que el santuario en la tierra era una imagen, una maqueta, por decirlo así, una sombra del verdadero santuario en los cielos. Y lo que se realizaba en el santuario en la tierra también era un símbolo, una parábola, una enseñanza acerca de lo que se realiza en el santuario del cielo. Toda esta verdad fue echada por tierra por el cuerno pequeño. Y vamos a ver una pregunta que le hace un ángel de los que asistían a Daniel a otro de los ángeles. Vamos a ver los versículos 13 y 14. Dice allí: entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Fíjense que uno de los ángeles hace hincapié en esto que el cuerno pequeño está haciendo, de tirar por tierra la verdad, de pisotear el santuario, de levantarse contra el príncipe de los príncipes. Y le dice: ¿por cuánto tiempo va a durar todo esto? Y el otro ángel le dice: por 2300 días. Y no nos olvidemos que en el lenguaje profético un día equivale a un año. O sea que esto iba a durar por 2300 años. Y luego iba a ocurrir algo. Dice el ángel: luego el santuario será purificado. Ya hemos estudiado en el santuario qué es la purificación del santuario: el día de la expiación, el día del Yom Kippur, el día del juicio, en el cual se analizan los pecados de todos los seres humanos y se ponen esos pecados sobre Satanás, sobre el macho cabrío de Azazel. Ustedes recuerdan, es el video anterior. Entonces, iban a pasar 2300 años para que comenzara el verdadero día de la expiación, el juicio final, la purificación del santuario. No en el santuario terrenal, que ya no existe, sino en el santuario celestial. Pero esto ya lo vamos a aclarar un poquito más adelante. Veamos 3 versículos en donde los ángeles le aclaran a Daniel que esto era para un futuro muy lejano. Veamos los versículos 17, 19 y 26. El 17 dice: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Versículo 19. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y el versículo 26, la visión de las tardes y mañanas que se te ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días en lenguaje profético, muchos años, es para el tiempo del fin. Ya hemos estudiado que el tiempo del fin comenzó en 1798, o sea que posterior a 1798 se iban a completar los 2300 años e iba a comenzar la purificación del santuario, el día de la expiación, en el cielo. Ya vamos a estudiar también ese tema. Vamos a terminar con un versículo en donde la Biblia nos muestra cómo quedó Daniel con esta visión. Vamos a ver el versículo 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel quedó quebrantado a causa de la visión, porque no la entendió. Quedó enfermo, no pudo ni siquiera atender su trabajo en la corte del rey. Pero ¿qué no entendía Daniel de la visión si los ángeles se la estuvieron explicando? No entendió lo referido a los 2300 días o años. Eso no lo entendió porque no fue explicado. No se explicó ni cuándo empiezan ni cuándo terminan. Solo que iba a pasar ese periodo hasta que la verdad sea restaurada y comience el día de la expiación verdadero, el real, en el cielo.
Vamos a estudiar en el próximo estudio justamente acerca de este tema. Vamos a ver los 2300 días y las 70 semanas. Allí vamos a poder comprender cuándo comenzó este periodo y cuándo terminó este periodo. Y vamos a ver cómo Dios fue dejando hitos que nos van marcando el cumplimiento fiel de los acontecimientos, y comprobamos de esa manera que el inicio y el final de este periodo de 2300 años está perfectamente señalado en la Biblia. Así que los espero en el próximo estudio. Se titula Los 2300 días y las 70 semanas. Nos vemos allí.